mismísima orilla, el deseo. FM Universidad, en el cincuentenario de la UNAM. Buscamos diferentes enfoques que nos ayuden a interpelar, conocer, reflexionar y comprender hechos de la realidad. UNAM en línea te propone La mirada de especialistas. Diferentes escenarios y un abanico de perspectivas. La mirada de especialistas por FM Universidad. Y en este espacio con especialistas y en este escenario postelectoral, previo también a la asunción de la fórmula presidencial electa para nuestro país, que va a gobernar los próximos 4 años, hay muchas preguntas y muchas incertidumbres, preocupaciones. Bueno, ¿qué va a pasar? ¿Qué está pasando? ¿Qué nos espera para el próximo año? En realidad, ¿qué nos espera para las próximas semanas? Nuevas medidas y, bueno, estos cambios, las medidas que ya viene anticipando el presidente electo Javier Milei, y bueno, esa necesidad que tenemos desde, sobre todo en los medios de comunicación, por la responsabilidad que tenemos de acudir a especialistas en distintas materias para ir aportando miradas y algunas explicaciones para poder ir entendiendo el día a día de lo que está pasando en nuestro país. Y hoy tenemos la visita en los estudios de Radio Universidad precisamente de un docente de la Facultad de Ciencias Económicas, el licenciado en Economía, Diego Carmona, que además integra la Asociación Frontera Económica y además ha sido parte del programa que se emitía en Radio Universidad 1 a 1. Muy buenos días, Diego, gracias por venir. Hola, ¿qué tal, Susana? Buenos días a toda la audiencia. Por favor, muchas gracias a ustedes por llamarme, por hacerme visitar de nuevo esta radio. La verdad que hace tiempo no estaba frente al micrófono en esta radio, que hemos vivido hermosas horas, hermosos días con bastantes alumnos, estudiantes de la carrera, de economía y profesores también de la casa. Bien, y decíamos fuera de aire que en este escenario que estamos atravesando hay esa necesidad de, encontrar respuestas o por lo menos explicaciones, sobre todo marcos teóricos y para ver las proyecciones, qué va a pasar en nuestro país frente al diagnóstico que ya nos viene planteando el nuevo presidente Javier Milei, planteando de que va a haber una estanflación. Para comenzar esta charla, si te parece, compartimos un fragmento de lo que decía el presidente electo ayer y ahí comenzamos de lleno con... Vale. Hablaba recién del Fondo Monetario Internacional y de esta posibilidad de renegociar la deuda de alguna forma. Hay pagos importantes el año que viene, pero no es solo el único problema, son los pagos que se tienen, sino, como nombraba, el déficit fiscal y una inflación altísima. Hay riesgos de bajar el déficit, pero que al mismo tiempo los precios sigan aumentando y que se genere una estanflación, lo que se conoce en la economía como una estanflación. De hecho, va a haber una estanflación, porque cuando vos hagas el reordenamiento fiscal, te va a impactar negativamente en la actividad económica. Por eso yo digo, la única billetera que está abierta es la del capital humano para dar contención a los caídos. Pero la inflación, ¿qué es lo que pasa? Tiene que ver con lo que vos hiciste en política monetaria hace 24 meses. Y eso ya fue decidido, ya fue hecho. Es decir, la política monetaria actúa con rezagos. Entonces, la inflación está jugada. ¿Por qué? Porque tiene que ver con lo que vos hiciste en los últimos 2 años en materia de política monetaria.
la inflación sí va a seguir alta porque es el resultado del descalabro que hizo este gobierno. Lo que nosotros estamos haciendo es crear todos los mecanismos para detener la emisión de dinero y que en un lapso de 18 a 24 meses terminar con la inflación. 18 Ahora, a 24. cualquier otra solución, y eso es lo que dice la evidencia empírica del caso argentino. Ponerle la convertibilidad que funcionaba bajo esa misma regla, tardó 20 meses. Sí, sí, sí. También tuvo déficit fiscal. Casi 2 años, claro. Un problema importante, ¿no? Bueno, digo, sí, pero al inicio había estabilizado y yo, Claro. o sea, podemos discutir qué fue lo que generó el déficit de la convertibilidad. Bien, compartíamos parte de una entrevista que realizaban en Radio La Red a Javier Milei, reiterando su visión de las cosas y anticipando también un poco lo que se viene. Y en este sentido, Diego, técnicamente, ¿qué es la estanflación para quienes no estamos en el área? ¿Y cuáles son las causas, digamos, como para entender técnicamente? Bien, está bien. Estanflación es un concepto que viene de la década de los fines de los 60, 70, en la cual en el mundo, ¿no es cierto?, esto no pasaba solamente en nuestro país, existía un fenómeno en el cual había inflación general, ¿sí?, en todos los países del globo, por lo menos todo lo que es todo el occidente, ¿sí?, aquellos que comerciamos hace mucho tiempo y bajo determinadas reglas, y había una especie de recesión o un crecimiento lento, ¿no? Entonces, a ese fenómeno de que no existe una crisis, ¿sí?, pero existe sí un crecimiento de los precios generalizados, le llamaba estanflación. De alguna manera, un poco ¿no es cierto?, en la entrevista con el nuevo presidente electo, denota, ¿no es cierto?, creo que el periodista lo lleva un poco a esa idea, a ese concepto, si bien es cierto también que de alguna manera él lo tenía bastante asumido, ¿no?, que por ahí podría ser el futuro más cercano de la Argentina. Uh-huh. ¿Y cuáles son las implicancias, digamos, de Milei habla de políticas de ajuste en este escenario, plantea esta inflación? ¿Cuáles son las implicancias de este escenario que se viene, que más allá de la incertidumbre y no sabemos cómo lo van a ir manejando, entre comillas, qué es lo que avisoran ustedes los economistas? Y mirá, yo la verdad que creo que es un poco difícil por momentos, efectivamente, seguirle un poco el rumbo, porque la realidad es que en un primer momento, ¿sí?, de Milei electo, es muy probable que si hablábamos acá con este mismo micrófono, en este mismo lugar, el lunes después de las elecciones, lo que hubiese dicho cualquier economista era diferente de lo que podría estar diciendo hoy día. De hecho, hasta posiblemente hablemos dentro de 5 días, sí, y también cambie. Uh-huh. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, quiere decir que había algunas definiciones conceptuales, algunas definiciones marcadas, inclusive algunas definiciones bajo las cuales el presidente electo fue electo justamente, que evidentemente se muestran que están cambiando, están en algún proceso de reforma misma antes de materializarse, ¿no? Uh-huh. Entonces, en ese sentido, creo que nos esperábamos quizás algunas medidas que habían sido marcadas con anterioridad, si bien son medidas que, por ejemplo, no sé, dolarización, no es algo que lo pueda hacer por definición uh-huh. propia un presidente, por suerte, ¿no? Porque la verdad que es una medida bastante abarcativa y debería de ser abarcativa también la decisión, uh-huh. pero en ese sentido creo que había varias cuestiones, ¿no es cierto?, de definición en materia de política económica, de definición de horizonte económico, que están cambiando, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo,
sabíamos que por definiciones se venía un ajuste muy marcado, muy rotundo, muy de shock, ¿sí? Inclusive en sus primeras palabras después de haber sido electo decía, ¿no es cierto?, que iba a haber políticas de shock, que no había lugar para un gradualismo. Entonces nos esperábamos un shock en términos de recorte fiscal, en términos de recorte en materia de política monetaria, de política fiscal, de política de gasto, de rentas, etcétera. Y aparentemente va a tomar un rumbo un poquito más laxo, ¿no? Por lo menos por lo que está diciendo. Lo primero que hizo fue ir a Estados Unidos. Exacto. Sí, y en ese sentido lo primero que hizo de ir a Estados Unidos fue a pedir un poco de esos billetes verdes para estirar, ¿no es cierto?, un poco lo que sería el mantenimiento, ¿no es cierto?, de una política fiscal y un Estado presente, ¿no? Porque creo que por ahí se votó otra cosa y vemos que realmente en los hechos, ¿no?, es difícil, evidentemente, ¿no?, es difícil salirse de algunos esquemas, ¿no? Bueno, hablaba él de dolarización, en su momento de la eliminación del Banco Central. Bueno, todas medidas que en principio suenan como muy contundentes, muy drásticas, pero en la práctica esas cuestiones, ¿cómo lo ven ustedes los economistas? Y mirá, a ver, hay varias medidas en ese sentido muy extremas, ¿no? Eliminación del Banco Central, de algún punto es la eliminación completa de tener la posibilidad de hacer política monetaria. En ese sentido, la verdad es que es como atarse un poco de pies y manos sin mucha causa. Es difícil, yo creo, hoy día lo puso como en una segunda generación de políticas, como, bueno, ya va a llegar en un momento, en el segundo semestre, en algún momento llegará, pero no es prioridad, ¿sí? Lo cual me parece que más que alertarnos, me parece que nos dio un poco de tranquilidad, ¿no? Sí. Porque la verdad es que una política de ese estilo son muy difíciles de revertir y tiene tiene efectos bastante nocivos, ¿no?, para lo que es la población. La verdad que eso nos haría realmente reducir un montón en términos de acción, de poder, no sé, ante algún efecto de una crisis mundial o incluso crisis internas que pueden llegar a suscitarse, nos quita margen de acción, nos quita margen de poder decidir nosotros cómo trabajamos, ¿no es cierto?, en la moneda. La verdad que podría haber tenido efectos muy graves, así que me parece que haya una especie de marcha atrás en ese sentido. Está bien, no sé si hubiera buscado, si lo quería realmente, pero bueno, lo veo positivo de que no suceda. Y a nivel latinoamericano, nuestro país lamentablemente fue subiendo en el ranking de países con inflación elevada. Está primero Venezuela. Sí, correcto. ¿Estamos en segundo lugar? Sí, la verdad es que aparte es un problema que viene hace un tiempo realmente, y viene hace un tiempo agravándose. La inflación tiene diferentes conflictos, ¿no es cierto?, que genera, y evidentemente hay un nivel de la inflación que genera conflictos bastante nocivos directamente para lo que es no solamente lo que puede llegar a ser la economía familiar, ¿sí?, como uno en su casa decide o puede, bajo la restricción presupuestaria que tenga, no sé, comprar los diferentes servicios y bienes que necesita para su vida, sino al mismo tiempo también parece que empieza a tener efectos muy nocivos en lo que es la producción, en lo que es el crédito comercial de corto plazo. Entonces, en ese sentido creo que si bien venimos hace 15 años ya con una inflación de 2 dígitos, me parece que en los últimos
en el último año, 2 años, esto no solamente que todos lo sabemos, lo vivimos o lo padecemos día a día, ¿no? No solamente se complejizó, se sumó un cero a nuestros billetes, inclusive a nuestra cómo pensamos los precios, la verdad. Pero bueno, es sin duda algo a solucionar, sin duda es algo, un efecto que solucionarlo, así como decía Milei, ¿no? Pulverizarlos, porque hablaba un poco en esos términos, evidentemente no es tan sencillo. O si puede resultar sencillo, tiene efectos de corto plazo muy nocivos. Porque no hablamos solo de números, hablamos de que hablamos de números con la detrás. inflación, parece que son solamente numeritos cuando vamos al supermercado, pero en definitiva, atrás familias, hay personas, estamos nosotros. O sea, la verdad que eso también es algo que se ve, ¿no? O sea, la economía no es un numerito, una gráfica, sino la gente que está después de ese número y después de esa gráfica. Así que en ese sentido, también por ahí como para redondear la idea de lo que es la inflación, es nociva, ¿sí? Se nota, lo padecemos, también entiendo que genera al consumidor, al productor, no solamente en las decisiones de largo plazo, sino también genera un hartazgo, hay algo ahí en términos de esa negatividad, ¿no es cierto? Como uno parece que te pone de mal humor vos un día y hay un coso, pensabas que ibas al siguiente día y seguía estando y no. Pero bueno, evidentemente no es fácil. Digo evidentemente para que no... a ver, si un nuevo presidente electo, recién electo, ¿sí? Empieza a dar estas definiciones, quiere decir de que evidentemente entiende de que no es sencillo solucionar eso y la solución sencilla, o no sencilla, rápida, es extremadamente costosa en términos de consumo, en términos de bienestar material de nuestra población. Entonces, la verdad que es cortar de cuajo la inflación podría tener efectos muy nocivos en términos de pobreza, de redistribución del ingreso, en términos de, inclusive en un primer momento, posiblemente alguna explosión de precios. Entonces, en ese sentido, creo que es un poco sano, me parece, que nos demos cuenta de que no es tan sencillo y que viene alguien a decirnos, bueno, sí, mañana se termina y no se termina. Ahora nos estamos dando cuenta, me parece, de que es algo en el cual tenemos que aprender un poco a vivir, a saber que el costo de exterminarla, esa era la palabra exacta, es bastante alto. Bueno, Diego, un placer contar con tus aportes, con tus explicaciones y estaremos viendo, como dijiste, en los próximos días, pero sobre todo después del 10 de diciembre, ya cuando el presidente tome posesión de su cargo y su gabinete también comience a anunciar medidas concretas para ver cuál va a ser el rumbo de nuestro país. Muchas gracias, Diego. Por favor, gracias a ustedes. Con nosotros, Diego Carmona, docente de la Facultad de Ciencias Económicas, de la carrera de licenciatura en Economía, también integrante de la Asociación Frontera Económica, aportando su mirada en este escenario postelectoral.